Procederé a dar lectura al currículum vitae resumido de cada uno de los ponentes, con el propósito de destacar su reconocida trayectoria académica, profesional y de servicio, lo que realza la importancia de su participación en esta conferencia. Moderador, contraalmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, Santiago Job Meseguer, comandante del BAP Carvajal, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa y actualmente gerente de la Fundación Academia Diplomática del Perú. Ponente, Xiomara Gómez de Guatemala, PhD, Ciencia Política y Seguridad, maestría en Estudios Asiáticos y Ciencias Sociales en Altos Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa, en Seguridad Pública. Abogada y notaria. Asesora en entidades públicas y sector privado. Presidencia de la República, artículos sobre liderazgo y seguridad, autora del libro Modelo de Seguridad en el contexto de la multidimensionalidad de la amenaza. Miembro de la Red Iberoamericana de Estudios en Inteligencia, ASIS International, docente universitaria. Ponente, Edgardo Glavinich de Argentina, director ejecutivo Fundación Sherman Kent, licenciado en Ciencias Políticas, maestría en Inteligencia Estratégica, docente de posgrado. Ponente, Andrés Usuga Marín de Colombia, se formó como oficial naval en la Escuela Naval de Colombia, diplomado en Inteligencia Naval. Abogado, Universidad Pontificia Bolivariana, litigante, especialista y magíster en Derecho Constitucional. Magíster en Inteligencia Estratégica de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Charri Solano. Docente universitario de pre- y posgrado desde 2006. Ponente, Luis Antonio Ríos, de Perú, oficial de la Marina de Guerra del Perú en situación militar de retiro, con más de 35 años de experiencia en el análisis de información, realizando estudios en el país y en el extranjero. Sobre esta especialidad, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ha prestado servicios en diferentes organizaciones de inteligencia del sector público y también en el ámbito privado, realizando evaluación de riesgos. Ha dictado asignaturas relacionadas con el terrorismo y el análisis de información en diversas escuelas de inteligencia del Perú. Ponente, Cristian Fallos de Ecuador, capitán de fragata, oficial superior de la Armada, con más de 26 años de carrera profesional, diplomado de Estado Mayor de especialidad guardacostas con expertise en inteligencia naval, con énfasis en contrainteligencia y métodos de control de confianza. Posee 4 títulos universitarios, licenciado en Ciencias Navales, ingeniero en Finanzas, abogado y magíster en Gestión Marítima y Portuaria. Al momento se desempeña como comandante del Grupo de Inteligencia Naval Sur, con sede en la ciudad de Guayaquil. Muy bien, muchas gracias, Cristina, por haber leído brevemente o abreviadamente la hoja de cada uno de los ponentes. Iniciaríamos esta primera participación con la profesora PhD Xiomara Gómez desde Guatemala. Xiomara, adelante, tienes 10 minutos para esta primera participación. Gracias. El micro, Xiomara. Gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches para algunos. Es un gusto para nosotros presentarles un tema tan importante para nuestros países y para el mundo como es la inteligencia estratégica. Me voy a permitir darles una introducción del tema y mis colegas irán ampliando. La inteligencia estratégica tiene retos, principios y perspectiva. Lo vamos a ir viendo a lo largo de 25 años, que es la conversación del día de hoy. La inteligencia en el ámbito de la defensa nacional constituye un pilar fundamental con la capacidad de influir en el órgano rector estratégico. Según Manuel Ugarte, este recurso no debe ser empleado por partidos políticos ni por temas personales, sino que debe permanecer como una herramienta importante del país. Aquí también tenemos que analizar otro tema que es importante sobre la diferencia del proceso de la inteligencia en los países democráticos y en los regímenes autoritarios.
También hay otra diferencia en tiempos de paz y tiempos de guerra. El proceso de inteligencia varía. En el contexto democrático debe de haber controles, debe de haber una fiscalización y son esenciales para garantizar la transparencia en el proceso. La inteligencia elaborada sirve para la toma de decisiones como un recurso estratégico. Esto nos lleva a que hay un tema importante de lo que la inteligencia estratégica debe de generar y no así más adelante cuando nosotros hablamos de las amenazas que tenemos en nuestros países, en la región y en el mundo. Cuando nosotros nos referimos a inteligencia o el proceso de la inteligencia, debemos de destacar un tema que es también importante y que esta no debe ser influida por una opinión pública, sino que todo lo contrario debe de ser secreta hasta llegar a los planes estratégicos y estos ya generarán opinión pública, pero el proceso debe ser secreto. Si bien no todas las amenazas pueden preverse, algunas sí pueden ser prevenidas y evitadas, lo que resalta la importancia, la anticipación y la prevención de conflictos. La inteligencia debe de ser oportuna para la toma de decisiones. Esto es especialmente nuestros gobiernos deben de tener, nuestros líderes deben de tener esta inteligencia para poder realmente tomar buenas decisiones o decisiones que beneficien a nuestros países. ¿Cuáles son las características de las operaciones de inteligencia exitosas? Se distinguen por la creatividad, la tecnología y la audacia, permitiendo la transformación de conflictos globales mediante decisiones estratégicas. Y aquí tenemos varios ejemplos y casos de estudios cómo la tecnología ha contribuido a capturar a delincuentes terroristas. La articulación, coordinación y adaptabilidad entre las agencias son factores esenciales. La inteligencia ha moldeado el destino de naciones, desactivando amenazas potencialmente devastadoras. Un error podría afectar la estabilidad global, mientras que un acierto puede salvar millones de vidas. Cuando nosotros hablamos de amenazas actuales, se destacan por su carácter dinámico, evolucionando constantemente, adaptándose estas que constituyen redes fluidas y poco predecibles y que van evolucionando constantemente y adaptándose a nuevas circunstancias. Este es el reto que tenemos los países en una lucha permanente y esto obliga a que las personas que trabajan en inteligencia se capaciten para ello. La eficacia en la toma de decisiones es importante, como lo mencionaba anteriormente, y depende cada vez más de identificar problemas. ¿Cuáles son los riesgos que nos aquejan cuando hacemos un mal uso de la inteligencia o abusamos de la inteligencia con fines políticos? Puede ocasionar crisis de confianza y puede ser ineficiente. Por eso se deben de cumplir con los procesos y la función se debe centrar en la seguridad del Estado, en la seguridad nacional. Eso no quiere decir que sea únicamente para el gobierno de turno, sino que viéndolo en beneficio del país. Y esto debe estar a cargo de profesionales comprometidos con este trabajo. ¿Cuáles son los principios fundamentales que destacan en el ámbito de la inteligencia? Son la transformación, la cooperación y la orientación a un modelo para elaborar la inteligencia. Se requiere un enfoque renovado, una colaboración intensiva, una interacción y el intercambio de información en todas las redes. No podemos seguir
sectorizando la información como ha venido sucediendo en los últimos años, sino que debe de hacerse un esfuerzo en la capacitación y la coordinación de este proceso de información. Cuando nosotros hablamos de innovación y aprendizaje, la innovación y el aprendizaje constante en todos los niveles son indispensables, derivados del celo entre gobiernos, diferencias legislativas y culturales que tiene la cooperación internacional. Es por ello que aquí hago un paréntesis para el crimen organizado y las redes terroristas. Estas no tienen estos problemas, por lo tanto, los gobiernos se ven obligados a innovar y todo el proceso de inteligencia debe ser capacitarse e ir más allá, porque aquí viene otro tema importante, la tecnología en las operaciones de inteligencia. El uso de tecnología avanzada, como medios biométricos, dispositivos de radiofrecuencias, herramientas para vigilancia y explotación de redes informáticas, resulta fundamental para la inteligencia moderna. Sin embargo, es necesaria la intervención humana. Y aquí está el reto para 25 años, porque tenemos funcionando y el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, las máquinas no pueden pensar. Las máquinas necesitan de la capacidad del ser humano para ser dirigidas y discernir en este proceso. Cuando nosotros hablamos de las normas y rendición de cuentas, todas las organizaciones de inteligencia deben operar bajo requisitos básicos, información esencial para la seguridad nacional, actuar dentro de un marco legal, una dirección eficaz, la focalización estratégica, rendición de cuentas y mecanismos de auditoría y control interno y externo, incluyendo una supervisión parlamentaria. Entonces es un reto para nosotros pensar en cómo innovamos y avanzamos y nos volvemos mucho más eficientes en todo este proceso. La imparcialidad y la prevención son fundamentales, porque este proceso debe ser imparcial y despolitizado completamente, sirviendo como una herramienta estatal y nacional. Es esencial evolucionar de la prevención de lo conocido al manejo de lo desconocido, hacer un análisis de riesgos y vulnerabilidades para distribuir recursos y asegurar la seguridad nacional. La transformación y la cooperación internacional de la inteligencia exige reestructuración, coordinación y comunicación y un marco común debido a la falta de sintonía entre los países, como lo mencioné anteriormente. La participación ciudadana y la base de datos en inteligencia estratégica son fundamentales. Sin embargo, la colaboración ciudadana son elementos claves frente a las amenazas como la delincuencia organizada, que va evolucionando constantemente como una contribución. Y aquí les pongo el ejemplo de lo que sucede con las empresas privadas de seguridad. Tienen generalmente por ley que trasladar información importante porque son los ojos y oídos en todo el país o en la mayoría de países y sin embargo no hay un mecanismo que los obligue, a pesar de que exista una ley, se niegan a contribuir con el Estado. Y este es un reto para todos, ya que el crimen organizado y la respuesta estatal, cuando nosotros nos referimos a ello, estamos hablando que las amenazas a la seguridad internacional son para todos, no es solo para un país. Y porque el crimen organizado se ha vuelto tan eficiente y tan versátil en los medios que los estados o los países no podemos quedarnos atrás. Y la inteligencia estratégica es clave para contrarrestar estas vulnerabilidades. El intercambio de información y confidencialidad para mantener un alto nivel de intercambio de información es imprescindible
hacerlo, garantizar que este proceso sea una recolección adecuada, la protección de las fuentes, la confidencialidad permanente de los datos complejos, como señala Daniel Sanso y Robert Pascual. Y un punto que también cuando nosotros hablamos de los desafíos de cooperación internacional, esto son desafíos que normalmente los países piensan que no trasladan la información porque van a perder la soberanía, porque hay divergencias legislativas, barreras idiomáticas en la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando estamos hablando de China, Rusia, los Balcanes. Sin embargo, el proceso debe de ser un protocolo común, que no importa el idioma, sino que se pueda trabajar y se pueda trasladar esa información, esa inteligencia, respetando, claro, las legislaciones de los países, pero esta también sigue siendo una barrera porque tenemos sistemas, el romano o el anglosajón, por ejemplo, que cambia la forma de nuestras leyes. Ya mencionamos las barreras idiomáticas, la diferencia en los modelos de trabajo y de servicios que dificultan la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. En conclusión, aunque no existe un modelo ideal de cooperación, se debe de buscar el más eficaz y capaz de responder óptimamente a las necesidades de inteligencia. El poder de la inteligencia en tiempos de paz es un reto para todas las agencias y todos los personas que trabajan y han dedicado su vida a salvar a nuestros países. Y esto es un reconocimiento importante que debemos de hacer, porque si no hubiera esa decisión y esa capacidad para poder realizar este trabajo, muchas veces no disfrutaríamos de la paz tan anhelada que muchos países hemos querido. Por otro lado, el desconocimiento de la importancia por parte de líderes es terrible, porque no puedo encontrar una palabra más adecuada. En la cultura de inteligencia es algo que se debe de fomentar y por lo tanto se debe de hacer conciencia en los líderes, y yo aplaudo esta iniciativa que es tan importante al hablar de la inteligencia estratégica. El buen uso de la inteligencia estratégica y la necesidad de educar desde las universidades sobre la función en prospectiva y las instituciones de inteligencia es importante. Les agradezco mucho su atención y les doy el uso de la palabra a mis colegas. Gracias, Xiomara. Pasamos rápidamente por 10 minutos al magíster Edgardo Glavinich desde Buenos Aires. Adelante, Edgardo. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches y buenos días a aquellos que después accedan al material, porque hoy en día la tecnología, y bien lo marcaba la doctora Gómez, posibilita continuar procesando información, pero también posibilita, sobre todo, la construcción de sobreinformación e infoxicación, que esto atañe directamente a la inteligencia. Pero bueno, esto fue un comentario. Primero agradecer a todos los presentes. Creo yo, algunos conocen el campo, otros no. Cuando el doctor Liu me invitó, la verdad que más que agradecido, un placer y un honor compartir con los otros panelistas este encuentro. Y cuando planteó qué sucede o sea, qué va a suceder a 25 años con la inteligencia estratégica, estos desafíos, para nuestra región específicamente, que es donde yo voy a concentrar el análisis, estoy hablando de América Latina y Caribe,
ha sido un fenómeno que se ha tornado con vida propia. O sea, ¿esto qué quiero decir? ¿Qué es primero? ¿Qué es la inteligencia? Porque esto está en debate en la región. Básicamente, si uno se basa en los autores más clásicos, Platt, Kendall, Ken, que después vamos a charlar un poquito, voy a abordar un poco, sin duda es la construcción de conocimiento, no es un conocimiento científico 100%, digamos que es un conocimiento pseudocientífico, se acerca mucho, está basado en una metodología científica, pero el conocimiento necesario para aquel que toma decisiones tiene un componente de irracionalidad o de sensaciones que tiene el decisor o emociones que hoy las neurociencias han podido dilucidar. Recordemos la inteligencia. Si partimos de los autores de la doctrina americana, nos vamos a 1940, 46, Segunda Guerra Mundial, las neurociencias aún se veía alguna cosa dando vuelta, más que nada desde la psicología, la psiquiatría, pero aún no era un campo de conocimiento específico. Hoy lo son y hoy se ha comprobado a través de diferentes estudios que nuestra mente, básicamente el predominio irracional, hace que tomemos ciertas decisiones. Estas son las emociones. Por ende, la inteligencia tiene que generar el argumento racional de por qué se piensa como se piensa, por qué se decide como se decide. Con una particularidad, las agencias y sobre todo los analistas y las personas que componen este tipo de organizaciones no deciden. Y esto es lo más difícil. Uno tiene que producir un conocimiento para aquel que va a decidir. Y acá tengo el honor que muchos vienen de las diferentes armadas de nuestros queridos países. Yo soy civil, pero entiendo lo que es por ahí estar sobre un buque con decisiones estratégicas que hay que tomar en ese momento. Bueno, ahí es donde el producto de la inteligencia es necesario, es determinante y es predominante. Ahora, de inteligencia en el producto podemos ver inteligencia militar, inteligencia criminal, hoy en día muy en boga la inteligencia competitiva o la inteligencia económica, que sobre todo si vemos Francia es el ejemplo, y desgraciadamente nuestros países no son el ejemplo en estas cuestiones. Yo hablo sin duda desde Argentina, o sea que digamos que soy uno de los peores ejemplos, uno de los ejemplos más complejos que tenemos. Después de Venezuela, Haití, que están prácticamente ya sin Estado, Argentina es uno de los países más complejos en temas económicos. Sabrán las tapas de los diarios, nos dedican todos los días a nuestros líos. Pero volviendo a la inteligencia, cuando entendemos que es la producción de conocimiento con un método, con un ciclo, aquellos que están más avesados en estos temas o han podido investigar un poco, sabrán de lo que estoy hablando. Ahí tenemos el primer quiebre hoy en día con la tecnología y por eso mi introducción. Ese ciclo, esa producción de conocimiento es atravesado sin duda alguna por la era de la información y por las nuevas tecnologías que conllevan a esta construcción de información. Y esto a los analistas y a los decisores, por eso marqué también la parte irracional o la parte emocional, es determinante a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque primero están fake news, sobreinformación, infoxicación, etcétera, etcétera. Esto que es sobrecarga de datos. Y esto al sistema, al modelo de inteligencia que conocíamos hasta la disrupción digital, lo ha puesto para estos próximos 25 años, lo ha puesto en tela de juicio o en un reanálisis y adaptación. El sistema no se ha adaptado desde lo teórico. Esto en primer lugar. Segundo lugar, y vuelvo a insistir con el tema regional, también la expositora anterior, Xiomara, que remarcaba esto, se ha roto o de alguna manera por diferentes intereses y circunstancias de nuestros países,
se ha desmembrado y se han generado silos de información, la comunidad de inteligencia de la región. Esto no quiere decir preservar los intereses, no preservar los intereses de cada país, pero había una cultura de una comunidad de inteligencia que se había construido en la confianza en toda América Latina y Caribe, sumado a aquellos países hispanoparlantes atravesando los océanos. Eso se fue rompiendo, nuestras historias pasadas de los diferentes países con régimen autoritario, que a veces son la base de por qué, de alguna manera, oscurecer lo que es la tarea de las agencias de inteligencia, y es la base de algunos pensamientos políticos, de un lado y del otro. Algunos tenemos grieta, otros tienen fragmentación, etcétera, no importa el término, pero hay sectores, si se quiere denominar, más progresistas, usando el término coloquial como se entiende, que entienden que estos son los sótanos de la democracia donde todo es ilegal o alegal, donde hay maniobras oscuras, donde hay intereses de ese estado oculto que han supido construir algunos autores y donde sobre todo se viola el derecho. Me hago referencia puntualmente al paradigma de los derechos humanos. Esto es lo que se ha construido y uno se puede preguntar por qué. Y el por qué creo que lo da, y acá voy a lo central, espero que me alcancen los minutos. Cuando me invitaron, yo le dije, lo que propuse para hablar era del dilema Ken-Kendall. Ken y Kendall son dos padres de la inteligencia, de la doctrina occidental, ciudadanos estadounidenses, etcétera, etcétera, etcétera. Los que quieran buscarlo es Ken, con T al final, como el nombre que lleva la fundación a la cual represento, Sherman Ken, y Kendall, que comparten la K, es el otro que tuvieron un gran debate que en América Latina lo tenemos hoy. El tema es que ellos tuvieron el debate en el año 1949. Esto es importante. Estamos en el 2024 y nuestras naciones, nuestros países no han podido resolver el dilema. ¿Y dónde se basa el dilema? Justamente en la intervención política partidaria de las agencias de inteligencia, con la particularidad hoy que no existía en 1949, o si existía era de muy baja intensidad, de la producción de inteligencia del sector privado. Eh, por favor, Edgardo, tienes un minuto 30 Un segundos para minuto, lo terminar redondeo. esta primera parte, ¿ya? Hago una conclusión rápida Después tendrás para no interrumpir cuatro al minutos más resto. para continuar. Les comentaba, el dilema que en Kendall se basa en la discusión de justamente si es totalmente independiente, si es totalmente alejado, imparcial y neutral la agencia o los sistemas de inteligencia en cuanto a la relación de la política. Esto estamos hablando de la política de Estado, los partidos políticos. Kendall, quien le planteaba el dilema, le decía no puede ser separado porque aquel decisor político de turno va a requerir información. Y si es solamente información estratégica para lo que se entiende como el Estado, no el partido, esto va a quedar un material en el cajón o en el cesto, como le dice en el debate, y no va a ser utilizado. ¿Y cuál es el vicio? Se van a generar organismos de generación de información paralelo, que es lo que sufrimos hoy en la región. Lo dejo acá. Después, en la segunda introducción, voy a hablar de esto puntualmente y el problema de los sistemas de control de las agencias de inteligencia en toda nuestra región. Recuerda que en la réplica te quedan 4 minutos nada más. Bueno, vamos a continuar desde Bogotá con Andrés Úsuga, ¿no es cierto? Andrés, adelante por favor desde Bogotá, Colombia. Adelante. Gracias, señor almirante. Solamente la aclaración, desde Medellín, Colombia. Bueno, desde Medellín, mejor todavía. Muchísimas gracias, señor almirante, para usted y para todos. La tierra de la moda. La tierra de la moda de Karol G, de Maluma, una cantidad de gente, y de Juanes también. Ok, y donde murió Adelante. Gardel. Saludo especial para Edgardo. Entonces, bueno, ok. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
Ya están viendo mi presentación ahí, ¿cierto? Sí, Bueno, voy a tratar de hacerlo muy rápido. El tema que he escogido hoy en esa oportunidad que nos da el señor Almirante y la Fundación es los marcos jurídicos de la inteligencia en Hispanoamérica y qué es lo que han ido pasando. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la tabla de contenido, muy rápido, el contexto histórico y la evolución de la amenaza. Ah, ok, suele pasar, no eventos. importa. Las normas Adelante. positivas de algunos de nuestros países, no de todos, porque si no, pues no acabaríamos, y los gobiernos en las cuales se expidieron. Unas sugerencias de ONU que creo que hay que tomar en cuenta y a veces nos falta mucho indagar un poquito más allá. Y el caso de Colombia, si alcanzo. Si no lo alcanzo, pues no hay ningún problema en la actualidad. Entonces, siguiente, por favor. En el contexto histórico, creo que es importante empezar a mirar desde 1948 hacia acá, desde el 10 de diciembre con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí eso marca un hito, un parteaguas respecto de los temas de inteligencia estratégica específicamente, toda vez que pues ese conflicto marca también el nacimiento, por ejemplo, de la propia CIA, que no estaba tan claro, antes era la OSS. Entonces, de ahí empiezan, y ya había nacido en el 19, precisamente con un capitán de navío, el MI6, y diferenciándolo con el MI5 en Londres. Entonces, empieza como la consolidación de esto, pero también en el 48, ese 15 de mayo, pues al otro día que nace el Estado de Israel, pues le declaran la guerra a todos los estados vecinos y de cierta forma nace el tema del Mossad. Entonces creo que con esas tres cosas, más el tema KGB, creo que ahí tenemos como los 4 sistemas grandes que empiezan a luchar ya en temas de Guerra Fría, en los bloques pro-USA y pro-Unión Soviética. Esa es otra evolución. Ahí no hay un marco muy claro jurídico de inteligencia. Todavía, si acaso en algunos países son unas reglas básicas de juego, pero no marcos legales. Aunque sí hay un act con el que nace la CIA, que es como una ley general, que es un marco específico, y no da mucho más que pensar hacia los temas o la diferenciación entre CIA y FBI, que creo que es como lo más importante de ahí. Películas, recomiendo muchas películas siempre. Hoover, ¿cierto? Edgar Hoover, que protagoniza DiCaprio. Entonces ya empiezan, ya para hablar de nuestro territorio, las influencias de Castro en América continental luego de que llega con su revolución de Barbudos ese 1 de enero de 59. Esto empieza a influenciar y los nacimientos de las para entonces, digo yo para entonces porque ya hoy no creo que existan las guerrillas en muchos de nuestros países, el tema de Montoneros en Argentina, el tema de Tupac Amaru en Perú, el tema en Colombia, el tema FARC, posteriormente ELN, posteriormente EPL, posteriormente M19, muchísimas más cosas. Viene el Che, muere en Bolivia, y hay una variable que entra con mucha fuerza, que es la declaración de Nixon en la lucha contra las drogas del 72, porque esto le da un elemento más a los temas de, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto es delito? Entonces, a esto se le hace la inteligencia de qué tipo, ¿cierto? Y esa evolución se demora un poco más. Países donde sufrimos muchísimo más el tema del narcotráfico, como el norte del continente o de Sudamérica, creo que hoy ya está muy regado, inclusive ya Argentina también lo está sufriendo bastante, Paraguay lo está sufriendo bastante, y vienen los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, siempre nos estamos moviendo en el marco de los derechos humanos, y luego viene el tema de Roma de 1998, que ya es el otro parteaguas, ¿no? 50 años después, ya el nacimiento de la Corte Penal Internacional y esos marcos. Sin embargo, ahí ya habían empezado a nacer en los 90 algunos marcos jurídicos de alguna inteligencia, todavía con muchas confusiones, precisamente por lo que veníamos viviendo entre que la insurgencia, si ponía o no en peligro el Estado, si todavía se miraban como delincuentes o como que querían sustituir el modelo
que se habían escogido desde las constituciones en todos nuestros países. Siguiente, por favor. Aquí es donde va a estar el conflicto, pero entonces yo lo planteo de una vez. Aspiro a estar, porque ahorita me va a tocar salir un poquito rápido, sobre lo que es la inteligencia militar, que es la inteligencia de los ejércitos, de las armadas y de las fuerzas aéreas. En la inteligencia policial o policiva, ahí tiene que ver mucho con los temas de modelos de Estado. Por ejemplo, Argentina con su tema federal o federativo, México con sus Estados Unidos también, y nosotros, por ejemplo, Colombia, que es un Estado unitario, una república unitaria, donde hay una policía única nacional. La inteligencia financiera, que en el caso nuestro se llama la UIAF, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, que es supremamente importante para buscar e investigar dónde están los capitales moviéndose, esos capitales que en algunas ocasiones, ahí viene otra confusión, y es, hay capitales que están buscando la destrucción de estados y hay capitales que están simplemente flotando en el crimen internacional. Y ya la inteligencia estratégica, que es nuestro tema, donde se busca, se entiende muchísimo mejor el concepto, por ejemplo, en el tema Mossad, que es la permanencia del Estado, ¿cierto? Que es el garantizar que se mantenga un Estado vivo y no se acabe por parte de otros estados. Eso es un poco difícil de entender para muchos. En Colombia hay una gran confusión con eso. Y ya vienen temas de inteligencias conjuntas, combinadas, interagenciales, y esto es ejércitos y policías trabajando de la mano para luchas, sobre todo con la variable que llegó desde el 70 y pucho, que es el tema del narcotráfico. Siguiente, por favor. Esto no lo voy a leer, pero me parece que es importante, que son los marcos. Argentina tiene unas leyes y me parece importante aún más los temas de en qué gobiernos nacen esas leyes. Entonces, Menem, que es post-Alfonsín, ¿cierto? Película recomendada 1985, para que entiendan por qué se requería después el marco. Después viene el tema de la Rúa, 2001, ahí creo que hay un tema financiero también, con los temas de los capitales y el corralito, y el tema Fernández de Kirchner 2, porque pues en el 1 no se hizo. Ahí nombro las siglas de las entidades AFI, CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, entonces hasta 2005, hasta donde tengo la información, porque la profundización pues no me da el tiempo. En Perú, que aquí pues el señor almirante me podrá corregir, tenemos esas leyes, primero en ese Paniagua post Fujimori. ¿no? Por decirlo así. Ese Sí, es 2001, Fujimori. muy corto. Después viene en el García 2, porque el primer García es finalizando los 80s, que está la ley 28664 del 2006. Y después viene un decreto ley, eso me llama mucho la atención, que no sea una ley, sino un decreto ley, ya en el tema Humala en el año 2012. Desde 2006 creo que ya está un poco más consolidado la entidad, que es el DINI. No sé si ha modificado hasta ahora esa situación. En Brasil, con la ley 9883 del 99, no ha cambiado mucho, fíjense ustedes, ni siquiera con los dos gobiernos o con los tres gobiernos de la influencia de Lula y con el de Dilma Rousseff. Ahí sigue el ABIN desde el 99. Eso no sé si ha cambiado mucho, y me parece increíble que pues el capitán Bolsonaro, ¿cierto? Capitán del ejército, no haya modificado el marco jurídico de la inteligencia. Chile, esta ley 19974-2004, gobierno Lagos, con ANI, creo que ahorita están en DINA, han evolucionado hacia allá. México, ley de seguridad nacional, no me es tan claro si no tiene número específico, sino que son más de nombres. En el gobierno Fox, donde pasan del Centro Nacional de Inteligencia al centro de la Secretaría de Inteligencia desde el año 89, y fíjense que también es algo curioso porque salen de la hegemonía del PRI, que llega hasta Fox, pero fíjate que yo creo que el marco jurídico sí cambia, pero la entidad creo que no ha cambiado mucho. Entonces creo que todavía son las prácticas o la visión del priismo en México, inclusive hasta hoy, luego de López Obrador, y no sé si con Sheinbaum va a cambiar en algún momento. Y Colombia,
Ley 1888, pues con todo el conflicto que ustedes ya, sé que más de uno de ustedes conoce con nosotros, 1288 del 09, con un tema bien complicado, que es los mal llamados falsos positivos. La tumba, la Corte Constitucional, la tumba toda, a pesar de que solo habían demandado un pedazo de la ley, se cae toda la ley, y hoy estamos en el marco de la ley 1621 del 2013. Nosotros tenemos un sistema distinto a las leyes, y es que ya ahorita están acumuladas desde el 91, pero las leyes antes del 91 para nosotros llegaban hasta final de año y volvíamos a empezar el conteo. Por eso es que ven un poquito de diferencia en los números de ustedes con las nuestras. Y tenemos una Dirección Nacional de Inteligencia desde el año 2011. Siguiente, por favor. Y esto es supremamente importante, me parece a mí, supremamente importante, que es el estado del arte actual, donde hay una recopilación de buenas prácticas, 35 sugerencias que hacen desde un informe de Martin Scheining del 17 de mayo del 2010. Esto, la verdad, lo he visto poco, he visto que lo conocen poco en los organismos de inteligencia, al menos de mi país. La base jurídica del 1 al 5, supervisión. Y fíjense que este es muy interesante. El punto número 4, que es las recomendaciones de la 21 a la 35, que son las cuestiones relacionadas con las funciones específicas de los organismos de inteligencia. Ahí no distinguen muy bien si es de una inteligencia o de otra inteligencia. Esto es, no dice específicamente si es de la inteligencia estratégica, que es la que nos interesa a nosotros, pero recomiendo la lectura de este informe de Scheining. Siguiente, por favor. Y listo, ya el caso Colombia es la evolución que viene desde la única dictadura que nosotros tuvimos. Es increíble. Nosotros, un país tan convulso, solamente tuvo una dictadura desde el 53 hasta el 57. Nace el sistema de inteligencia colombiano. Dura poco porque llega la democracia muy rápido también al 58. Esta va hasta el 2009, donde el tema falsos positivos, mal llamados falsos positivos, como les dije ahorita, nace la ley que les dije, nace la Dirección de Inteligencia 1621 con Juan Manuel Santos. El primer director, el perfil es un almirante también. No sé si el señor almirante en algún momento lo habrá conocido. Es el señor almirante Echandía, Álvaro Echandía Durán. Sí, Él sí fue, lo he conocido. exacto, él fue comandante de la Armada Nacional, pero antes fue jefe de inteligencia conjunta de las fuerzas militares y antes fue el primer jefe de inteligencia naval de Colombia, porque nuestra jefatura de inteligencia solamente nació en 2004. Realmente es nueva, tiene apenas 20 años, 21. Y lo preocupante, pues ya los directores en el actual gobierno desde agosto de 2022, ninguno con perfil de inteligencia, ninguno había trabajado en inteligencia, pero todos habían pertenecido al grupo guerrillero que se desmovilizó en el 89, M19, que es el mismo grupo guerrillero al cual perteneció el presidente de la República. Aspiro y espero que me haya alcanzado el tiempo y básicamente era para dejar esas inquietudes. Creo que no hay más diapositivas, ¿verdad? Bueno, sí, esa no. Listo, ya. Sí, bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Creo que has hecho una rápida visión de lo que es la región, ¿no? Lógicamente no todos los países, porque no es posible, pero porque el tiempo es el traidor, pero sí te invitaríamos a hacer en una próxima charla un recuento de la historia hispanoamericana de los servicios de inteligencia que tienen muchísimos dudas sobre su trabajo y que en las consideraciones finales haré una mención especial. Esa Vamos a hacer... fue mi tesis de la maestría en inteligencia estratégica, señor almirante. Entonces, cuando Muchas tengamos más gracias. tiempo, con Bueno, todo gusto y Dios les pague. Yo creo que me va a tocar así es. retirarme ahorita como en 15 minuticos, entonces les pediría disculpas de antemano. No, no hay ningún problema. Por favor, Cristian Fiallos, desde Guayaquil o Quito, Cristian. Desde Guayaquil, señor. Desde Guayaquil, Ecuador. Adelante, Cristian. Si me Muchas permiten gracias. compartir la pantalla, por favor. No sé si miran mi pantalla. Sí, Perfecto. Sí, mira mi pantalla, ¿no? ahora no. Que- ¿Ya la pueden ver? Ahora sí. Ya. Perfecto. Bueno, es un placer y un honor compartir con tan directo grupo de panelistas. Agradezco mucho la oportunidad para
exponer ante ustedes mi ponencia sobre la inteligencia marítima como eje de la inteligencia estratégica en América Latina. La agenda, vamos a hacer algo muy sucinto, una conceptualización, vamos a hablar de la inteligencia marítima dentro de la visión estratégica de los estados, la inteligencia marítima dentro de la inteligencia estratégica y finalmente vamos a hablar de los escenarios prospectivos que se ciernen, primero un escenario positivo, un escenario neutro y un escenario negativo. El 90% del comercio mundial viaja por mar, pero este espacio no es neutro. El mar es simultáneamente fuente de oportunidades y espacio de amenazas. Allí conviven el comercio legítimo con el tráfico ilícito, el desarrollo portuario con la pesca ilegal, la innovación tecnológica con el riesgo cibernético y la ruta de integración con los puntos de fricción política. En este contexto surge la pregunta detonante: ¿cómo proyectar la seguridad marítima en los próximos 25 años? La respuesta demanda un análisis integral que articule comercios, riesgos y estrategias prospectivas, bajo la premisa de la seguridad marítima, que la seguridad marítima no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la estabilidad, el desarrollo y la sostenibilidad global. Por otro lado, debemos aceptar que el mar es un espacio de oportunidades y amenazas. En primer lugar, como oportunidad, tenemos una economía azul, el turismo costero, la acuicultura, la biotecnología marina. Hay nuevas rutas, el deshielo del Ártico, por ejemplo, abrirá corredores entre Asia y Europa, acortando distancias y reduciendo costos. Hay una transición energética, parques eólicos, offshore, hidrógeno marino y energías mareomotrices apuntan a diversificar la matriz energética mundial. Pero también el mar tiene amenazas. Lamentablemente, el carácter abierto y vasto de los océanos facilita su uso por actores ilegales y estatales sin disputa. El narcotráfico marítimo, que lamentablemente está golpeando mucho a mi país, aprovecha la porosidad oceánica y la tecnología, esto es con semisumergibles, drones acuáticas, lanchas Go Fast. La pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que pone en jaque la seguridad alimentaria mundial, la piratería y el robo armado. Por ejemplo, en mi país tenemos muchos casos de robo de motores fuera de borda. E incluso ya tenemos casos de gente que aborda embarcaciones mercantes para poder contaminar a los mismos. También tenemos los ciberataques marítimos, los puertos inteligentes, buques autónomos, cadenas logísticas, eh, amplían la superficie de riesgo y hay una geopolítica, ¿no? Hay una disputas territoriales, por ejemplo, en el mar de China Meridional, el estrecho de Hormuz, Caribe, etcétera. Estos pueden, por supuesto, escalar en conflictos de alta intensidad. Este panorama muestra que el mar es al mismo tiempo motor de progreso, escenario de vulnerabilidades, exigiendo una visión estratégica que equilibre oportunidades y amenazas. ¿Cómo proyectar la seguridad marítima en los 25 años? Primero, tecnología del control al físico digital. Hay que mirar a la geopolítica como corredores estratégicos, la sostenibilidad del mar como ecosistema vial y la cooperación e interoperabilidad. En este último punto debemos recalcar que los mares no reconocen fronteras, por lo que la seguridad marítima será cada vez más colectiva. Redes de intercambio de información, centros de función de inteligencia marítima, como por ejemplo el que tiene el Perú, la Marina de Guerra del Perú, ejercicios combinados y marcos regulatorios regionales serán esenciales para enfrentar las amenazas compartidas. Y en sí, la inteligencia marítima dentro de la inteligencia estratégica. Se trata de integrar la seguridad marítima con la visión estratégica del Estado. Primero, el mar como eje estratégico del Estado tiene una proyección internacional. Los océanos conectan con mercados globales y le otorgan relevancia geopolítica. La inteligencia como política de Estado, esto es integrar la seguridad marítima que implica
institucionalizar la inteligencia marítima en el espacio estratégico nacional, lo cual significa espacios, sistemas permanentes de monitoreo oceánico y costero, centros de fusión de inteligencia de los que ya mencioné y políticas públicas que reconozcan la importancia del mar en el desarrollo económico y la seguridad nacional. Por otro lado, esto de analizar comercio, rutas y recursos, primero se tienen que analizar los flujos de importación y exportación, las rutas, los famosos choke points. Por ejemplo, en América tenemos el canal de Panamá, los recursos, porque el mar es fuente de recursos naturales estratégicos, pesca y acuicultura, hidrocarburos, minerías submarinas, y también engloba todos los riesgos que nosotros hemos conversado. Y en este caso, este tema de la inteligencia estratégica conecta la defensa, la seguridad, que actúa como filtro que separa la amenaza latente del riesgo inminente. La economía nacional depende directamente del mar, exportaciones, importaciones, turismo costero, explotación de recursos marinos. Cualquier afectación a la seguridad marítima repercute en la estabilidad económica. La inteligencia estratégica debe garantizar que las actividades económicas en el mar se desarrollen bajo condiciones de previsibilidad y control. Y tenemos también el trípode estratégico, así lo he definido. La defensa, seguridad y economía conforman un trípode estratégico que sostiene la política marítima del Estado. Ninguno puede existir en aislamiento. La defensa sin economía es insostenible, la economía sin seguridad es inviable y la seguridad sin inteligencia es ciega. En cuanto a los escenarios que he considerado, primero tengo un escenario positivo, que es el de la integración regional y puertos seguros. En este escenario, la región logra consolidar una arquitectura de cooperación marítima robusta, basada en el intercambio de información, la interoperabilidad entre armadas y guardacostas y la coordinación de políticas portuarias. Los elementos centrales de este escenario son integración regional, puertos seguros, un crimen organizado contenido y una economía azul sostenible, en el que el mar se convierte en el motor de desarrollo con énfasis en pesca regulada, energías renovables y biotecnología marina. El impacto: los puertos se consolidan como plataformas logísticas competitivas y seguras, la economía se beneficia en la confianza internacional y el crimen organizado pierde espacios de maniobra. Este escenario supone estados fortalecidos, cooperación regional sólida y sociedades más resilientes. Tenemos también un escenario intermedio, que son avances parciales, crimen adaptado. Este escenario refleja un futuro de avances incompletos. Existen políticas de seguridad mínima y algunos niveles de cooperación, pero los esfuerzos son fragmentados con asimetrías entre países y debilidades de la ejecución. Los progresos limitados, algunos puertos alcanzan altos estándares de seguridad, pero otros permanecen a la saga. Hay una cooperación parcial, hay un crimen adaptado y hay vulnerabilidades persistentes. Los estados logran contener la criminalidad, pero al costo de una permanente tensión entre avances, instituciones y adaptación criminal. Y finalmente tenemos el escenario al que no tenemos que llegar, que es el escenario negativo. Los puertos bajo control criminal y debilitamiento estatal es el peor de los escenarios. Los estados no logran articular políticas sostenidas de seguridad marítima. La corrupción, la falta de cooperación regional y la penetración del crimen organizado generan un entorno de vulnerabilidad estructural. Tenemos la captura criminal de los puertos, el debilitamiento estatal, la crisis económica y, por supuesto, esto deriva en una inseguridad social. ¿Cuál es el impacto? El mar se convierte en un espacio dominado por redes criminales y los puertos dejan de ser motores de desarrollo para convertirse en centros de vulnerabilidad. Este escenario supone una seria amenaza a la soberanía, a la economía y a la gobernanza de los estados. Y en este sentido, y tal y como lo han mencionado mis contertulios, la inteligencia estratégica juega un rol fundamental en la planificación, en la prevención de las amenazas que se ciernen en los estados en un mundo cada vez más volátil. Eso sería todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian,
por tu importante presentación y damos al último conferenciante, al doctor Luis Antonio Ríos, también desde Lima. Adelante, Antonio. Santiago, muchas gracias. A ver, en primer lugar, saludar a los presentes, en especial a los miembros del panel, y agradecer a la Fundación por la invitación, que es un tema importante a tratar. Voy a compartir mi pantalla. Ah, ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Se ve Zoom Ya, correcto. ahora. Esto quería mostrarles. A ver, esto va a ser más o menos la guía de lo que les voy a conversar. El tema que yo les estoy planteando un poco es cómo hacer inteligencia estratégica, ¿no es cierto? Eh, mis predecesores han mencionado temas importantes, como que la inteligencia estratégica es fundamentalmente para el uso del Estado, y que al mismo tiempo existen algunos problemas complejos en la relación entre los sistemas de inteligencia y los tomadores de decisión política, ¿no? Porque muchas veces no conocen bien para qué existe el sistema, cómo se debe usar, etcétera, ¿no? Y tenemos que tener en claro un tema importantísimo, que es que para poder producir inteligencia de cualquier tipo, tenemos que estar involucrados en el cumplimiento de objetivos, de una misión, ¿no es cierto? En el ámbito militar el tema es de fácil comprensión porque toda la actividad militar gira en torno a misiones asignadas. Cuando se eleva a otros niveles el trabajo como nivel nacional, el tema no es tan fácil de entender, ¿no es cierto? Entonces, se requiere una misión para poder producir inteligencia. Y para poder producir inteligencia estratégica se requiere una misión estratégica. El que tiene que asignar esta misión estratégica es el tomador de decisiones, que es para quien nosotros trabajamos. Entonces, muchas veces ahí hay algunos problemas, ¿no? Cuando los tomadores de decisiones no comprenden bien el tema y no asignan bien la tarea, es necesario deducir la tarea de fuentes secundarias, como por ejemplo las constituciones, los planes estratégicos, ¿no es cierto? El- los planes de desarrollo de largo plazo nacionales, como el Plan Bicentenario en caso del Perú, ¿no? Y para poder redactar una misión que permita desarrollar el trabajo de inteligencia, ¿no? La misión debe estar desarrollada, como bien sabemos, planteando una tarea y explicando el propósito, o sea, un qué hacer y un para qué hacer, ¿no? Una vez concebida esa misión, ya podemos comenzar a producir inteligencia, porque la inteligencia, ¿qué cosa es? Según la pirámide que les muestro aquí, es conocimiento aplicado para cumplir un objetivo, para cumplir una misión. Sin misión no hay inteligencia, ¿ok? Entonces, una vez concebida la misión, en coordinación con los usuarios de la inteligencia, en este caso con las máximas instancias del gobierno, se procede a describir la situación. ¿Y cómo describimos esta situación? La situación tenemos que describirla en una especie de matriz que cruce campos de acción de interés, que un momento, me parece que Cristian mostró una serie de campos, ¿no? Político, económico, sociológico, unos campos con unos ámbitos. Y los ámbitos fundamentales para la inteligencia estratégica son el ámbito internacional, mundial, el ámbito regional y el ámbito nacional. Eso cruzado con los famosos campos o temas que debemos de describir: el campo económico, el campo político, el campo sociológico, el campo militar, el campo policial y el campo científico-tecnológico, que son los campos que en el Perú se consideran de interés. Esos campos nacen, esos campos nacen fundamentalmente de esta pequeña descripción de lo que es un sistema social, ¿no es cierto?, que tiene tres componentes fundamentales. Y cuando hablamos de temas de seguridad, extraemos el campo militar dentro del campo político y lo convertimos en un campo adicional, y del sistema social podemos extraer otros tipos de campos de análisis, como por ejemplo el campo policial, como todo el tema de la criminalidad, y el campo científico-tecnológico, ¿no? Entonces, este es un sistema social, vamos a decir así, un círculo virtuoso, ¿no? Que permite el mantenimiento de todo tipo de sociedad, desde una muy simple hasta una muy compleja, ¿no? Ok,
Entonces retornamos a la otra exposición, acá. Una vez que hemos definido la misión y que comenzamos a describir la situación por campos y por ámbitos, notaremos, por ejemplo, que comenzamos a identificar problemas para la misión. O sea, qué situaciones de esa descripción que hacemos se convierten en problemas para la misión. Entonces ya comenzamos a darnos cuenta que el tema de producción de inteligencia estratégica es fundamentalmente analítico, ¿no? Describir situaciones en función a la misión. ¿Qué cosa afecta a mi misión? ¿Qué cosa afecta a mi objetivo nacional? Ahí comenzamos a encontrar lo que llamamos amenazas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el campo económico vamos a encontrar que un porcentaje de la economía es movida por un tema que se llama narcotráfico, ¿no? ¿Qué parte de la economía nacional tiene vínculos con el narcotráfico? O sea, hay una implicancia económica en el asunto, ¿no es cierto? Comenzamos a ver que a la hora que describimos el campo político, que el campo político también tiene una afectación del narcotráfico porque hay infiltración de autoridades locales para controlar zonas. También hay una parte política. Hay una parte sociológica porque afecta a valores, ¿no? Entonces comenzamos a encontrar que en los campos comienzan a haber presencia de actores específicos o de situaciones específicas que comienzan a configurar amenazas a la misión. Que ese es el punto 2, identificación de amenazas, ¿no? En función de la misión. Una vez identificadas estas amenazas, como por ejemplo tenemos, en el Perú tenemos amenazas reconocidas, que son el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, y afectaciones al orden constitucional, por ejemplo, también son una amenaza que el Perú estudia e investiga, ¿no? Una vez que identificamos esas amenazas, pasamos a describirlas de manera más específica, ¿no? Y a la hora de describir describirlas de manera más específica, encontramos las capacidades de la amenaza, ¿no es cierto? Por ejemplo, el narcotráfico, ¿qué cosa puede hacer? El narcotráfico puede corromper, el narcotráfico puede asesinar, o sea, cometer acciones violentas. El narcotráfico puede extender redes logísticas hasta diferentes partes del mundo. El narcotráfico controla áreas de producción de droga. El narcotráfico tiene rutas por las que transita la droga, o sea, tiene capacidad de controlar rutas. Y así poco a poco vamos viendo sus capacidades, ¿cierto? Y dentro de estas capacidades, por la información que se acumula, que nos permite describir estos campos, vamos a identificar formas específicas de acción, ¿no? Por ejemplo, cómo corrompe, cómo asesina, cómo intimida, cómo transporta, ¿no? Ese es un tema, ¿no? El narcotráfico. Hay otra amenaza, el terrorismo. Cómo infiltra organizaciones, qué tipo de objetivos tiene, ¿no es cierto? Cómo desarrolla sus acciones armadas. Y de esta manera identificamos lo que se denomina probables formas de acción, ¿no? Una vez identificadas estas probables formas de acción, tenemos que hacer una matriz que como la que vemos acá, ¿no es cierto?, de impacto sobre la misión y probabilidad de ocurrencia, alto, medio, bajo, alto, medio, bajo. Y estos códigos que vemos acá son las probables formas de acción de cada amenaza, ¿no? En este caso la amenaza 1, la amenaza 2, la amenaza 4, la amenaza 3, y comenzamos a ver qué cosas hacen, ¿no? ¿Dónde ubicamos? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de los ciberataques? Encontramos que hay una amenaza que se llama las ciberamenazas, ¿no? Los actores que actúan en el mundo cibernético para generar daños. ¿Cuál es el impacto de sus acciones? Entonces, de repente encontramos que en el caso de un país que tiene poco desarrollado su sistema informático, el impacto no va a ser alto, ¿no es cierto? No tienen capacidad, por ejemplo, de destruir sistemas complejos, ¿no? Pero sí tienen capacidad de repente de hacer estas cosas con los bancos, de bloquearles sus sistemas y exigirles plata a ciertos actores. Pero el impacto en ese caso va a ser medio o va a ser bajo. Y la probabilidad de ocurrencia puede ser alta, pero el impacto no tanto. Entonces así tenemos que ir construyendo estas matrices, ¿no? A la hora que construimos estas matrices, vamos a llegar a una matriz integradora, donde van a estar alto, medio, bajo, igual, ¿no? Probabilidad de ocurrencia, impacto, con todas las amenazas. Acá van a estar escritas todas las amenazas. Este es un ejemplo muy simple, ¿no? Esto debe ser. Y esto es lo que nos permite a nosotros construir el escenario.
¿no es cierto? El escenario de alta probabilidad de ocurrencia será toda esta estructura acá, ¿no? Que son los tipos de las formas de acción de alta probabilidad de ocurrencia y alto impacto, alta probabilidad de ocurrencia y mediano impacto, y alta probabilidad de ocurrencia y bajo impacto. Pero todo este es el escenario de alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? El escenario de mediana probabilidad de ocurrencia es lo mismo que sabemos que va a ocurrir, más las formas de acción de mediana probabilidad de ocurrencia. Y el escenario de baja probabilidad de ocurrencia es que es toda la matriz, ¿no es cierto? Y esto de acá se tiene que redactar, se tiene que expresar de una manera, en una forma de relato, ¿no? Porque a veces la matriz no va a ser compleja de explicar. Entonces, eso tiene que transformarse a un relato, que es una cosa como la que les muestro acá, ¿no? Muy simple, ¿no es cierto? Para que la puedan entender los tomadores de decisiones de manera simple. Y una cosa interesante es que este tipo de apreciaciones, que son el fundamento de todos los planes de inteligencia después, tiene que ser expuesta al más alto nivel. Tiene que ser expuesta en el nivel, en el caso de Perú, debería ser expuesta en el SEDENA, ¿no? En el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es presidido por el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, una serie de ministros claves, el jefe de la DINI, el jefe de la policía, el presidente del Comando Conjunto, y que tienen que tomar conciencia y tomar conocimiento de la existencia de estas amenazas con alta probabilidad de ocurrencia, porque hay que tomar acciones inmediatas, ¿no? Y eso va a dar pie al plan de inteligencia para trabajar sobre esas amenazas. Entonces, es una manera cómo se puede producir inteligencia estratégica, y bien como se mencionó antes, si conocemos lo que el enemigo puede hacer, lo que el adversario puede hacer, y conocemos nuestras condiciones y nuestras capacidades, recién podemos bosquejar un plan que va a ser efectivo, ¿no es cierto? Sin este conocimiento del adversario, el plan está condenado a fracasar. Entonces, tenemos que evitar eso desarrollando una buena descripción por campos, ¿no? No sé si estoy bien con el tiempo, Santiago, o ya me pasé un poquito. Es un minuto, Antonio. Ok, entonces, una cosa interesante es que para describir estos campos, lo que los sistemas de inteligencia tienen que hacer es recurrir a las personas más conocedoras, ¿no? Por ejemplo, traer a un politólogo reconocido para que nos explique cómo es que funciona el sistema político internacional, cómo se está organizando el sistema regional y el nacional, y a la hora que él explica, ¿no es cierto?, cómo él describe ese campo, nosotros como personas de inteligencia, como analistas de inteligencia, tenemos que estar relacionando lo que nos mencionan con la misión, para poder identificar las amenazas a la misión, ¿no? También es posible encontrar oportunidades para cumplir mejor la misión. También hay que ser esto, eso tiene que ser parte también de lo que se llama la apreciación de inteligencia estratégica, ¿no? Y bueno, con ese bosquejo de cómo trabajar, yo los dejo y en la réplica profundizamos algún tema. Gracias, Santiago. Perfecto, Antonio. Y entonces iniciamos la segunda réplica, que voy a pedir que, como todos los ponentes han excedido y no nos hemos podido cortar para no cortar el tema, se limiten a hacer una réplica de 3 minutos, por favor, en el tiempo, porque ya nos estamos sobrepasando y abusando de muchas personas que tienen actividades programadas posteriores. Mi querida amiga Xiomara desde Guatemala tendría la primera oportunidad de réplica. Adelante, Xiomara, por Muchas gracias, Santiago. tres Me gusta, minutitos, por favor. voy a ser muy breve porque lo que me gustaría es dejar entre todos los participantes la idea, primero felicitar a la Fundación y a ti por este foro que es tan importante, como lo mencioné en mi exposición, y porque la inteligencia estratégica, aunque el colega Luis Antonio habló de todo el proceso, yo quisiera dejarles que las amenazas que enfrentan nuestros países sin inteligencia no vamos a lograr hacerlo. Y porque tenemos un reto, como lo mencioné en la exposición,
Y el reto es que nosotros tenemos que cumplir como Estado, como país, ciertos requisitos que los delincuentes no lo hacen de esa manera. Entonces, los estados tienen un objetivo común y debería de ser, uno, la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque nuestros estados están cooptados por el crimen organizado y algunos eh, que mencionaron algunos ejemplos sobre terrorismo. Entonces, la idea central sería la inteligencia estratégica debe de funcionar y trabajar de la mano con los mejores analistas, sin ideologías, porque el tema de seguridad y de defensa es un tema que cada país lo tiene y debe de ser independiente del componente del gobierno de turno. Por lo tanto, los invitaría a todos ustedes a seguir participando y profundizando sobre este tema que es tan importante. Hubo un comentario en el chat sobre inteligencia artificial. Nació en UNESCO en el 2021, habla sobre ciertas normas y la ética de la zona gris de la inteligencia. Entonces, el ser humano puede discernir. La inteligencia artificial es algo que nosotros hemos creado. Entonces dependerá de nosotros contrarrestar que no haya violaciones ni a los individuos ni a las sociedades, etcétera. Gracias por escucharme. Cedo la palabra a mis compañeros ponentes. Gracias, Xiomara, por tu interesante apreciación final y cedería la palabra a nuestro magíster desde Argentina, desde Buenos Aires, Edgardo Glavinich. Bueno, voy a tratar de concentrarme en el tiempo que está estimado, que son los 3 minutos. Ya perdí como 30 segundos. Pero Exactamente. yo quería dejar planteado básicamente el debate que allá por el año 49 dieron Ken y Kendall, que es cuál es la participación y la decisión de la política, y acá estamos hablando de política de gobierno, estamos hablando de política partidaria, sobre el sistema de inteligencia. Lo escuchaba muy atenta al otro panelista, Luis Antonio Ríos. Sin duda, ese es el trabajo de un analista, debería ser el formato que tiene que tener básico cualquier agencia. Ahora, la realidad de América Latina y Caribe dista mucho de esto. O sea, las organizaciones de inteligencia están politizadas, tenemos un sinnúmero de antecedentes y de hechos que son de público conocimiento del uso partidario, del uso interno, de la generación interna de inteligencia sobre los propios ciudadanos que están repercutiendo en el sistema y en la actividad. Por eso vuelvo a lo mismo. Se sigue tomando a la actividad de inteligencia como una actividad oscura y se la denomina los sótanos de la democracia justamente por el uso partidario. Ahora, ¿cómo evitamos esto si es el propio partido de gobierno quien elige las autoridades? Creo que están los sistemas de control. Y me debe quedar 30 segundos, pero creo que una de las grandes cuestiones a abordar por todos aquellos que estamos relacionados en estas temáticas y todos aquellos que tengan ganas de adentrarse, son cómo son los sistemas de control de valga la redundancia, de los sistemas de inteligencia nacionales, por una parte, y por el otro lado, la reconstrucción de la comunidad de inteligencia de América Latina y Caribe, porque sin duda, sin información, vamos a tomar malas decisiones y lo escuchaba el colega cuando decía, ¿qué pasa en el peor escenario? El mar va a quedar presa del crimen organizado. El mar puede llegar a eso, pero también puede llegar el continente y pueden ser nuestros países y tenemos ejemplo en la región cómo poco a poco se va vislumbrando cómo el crimen organizado y el terrorismo toma estados por completo. Estoy hablando del caso de Venezuela, del caso de Nicaragua y algunos otros casos que tenemos algunas zonas grises. Entonces creo que el debate es hasta dónde la política, o sigue siendo el debate, hasta dónde la política, hasta dónde la independencia ideológica
y por otro lado, justamente, dónde analizar y cómo reconstruir nuestra comunidad, que desgraciadamente esa desconstrucción es favorable a las nuevas amenazas, al crimen organizado, al terrorismo y a intereses de potencia extranjera, que sin duda somos Occidente y sabemos que hay una tirantez, todavía no al nivel de extremo conflicto, de diferentes potencias a nivel global. Les quiero agradecer, les agradezco la invitación. Santiago, un placer, un honor. Excelente la exposición de mis colegas y también la participación de los participantes, valga la redundancia. Bueno, no están, ya se retiró nuestro compañero Andrés, de Colombia por asuntos de trabajo, entonces voy a ceder la palabra a Cristian Fiallo desde Guayaquil. Perfecto, muchas gracias. Tal y como dijo el anterior panelista, si es que nosotros miramos todas las actividades ilícitas que prospectivamente podrían darse en el escenario negativo en el mar, es porque efectivamente en la tierra ya lo hemos perdido, ya lo hemos perdido. En este contexto tengo que manifestar que la inteligencia, cualquiera de ellas, sea esta la básica, la táctica o la estratégica, se fundamenta en tres pilares fundamentales. El primer pilar es el conocimiento. El conocimiento que no solamente se lo obtiene de las actividades académicas, sino de las actividades de campo. Esta es una simbiosis entre la cátedra, entre las aulas y el trabajo en territorio que tiene que hacer todo agente de inteligencia. Los estados en este contexto tienen que preocuparse sobre la formación de sus agentes, no solamente en el ámbito operativo en sí, sino en este tipo de foros, por ejemplo, en el que las personas se nutren de nuevas tendencias, de nuevos conocimientos y de nuevas ideas. Otro pilar fundamental es la confianza. Si es que no se tiene confianza en los analistas de inteligencia, en los agentes de inteligencia, no se llega a ningún lado. La confianza es un eje transversal en todas las actividades de inteligencia, máxime en aquellas que tienen relación a la seguridad nacional. Y en este contexto creo yo que es indispensable que los mecanismos de autodepuración de los estados, esto son las pruebas de confianza, los exámenes periódicos, etcétera, 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 funcionen de una buena vez. Los servicios de inteligencia tienen que ser profesionales y depurados para poder de esta manera contribuir al desarrollo del país, porque a fin de cuentas los servicios de inteligencia están para eso, ¿no? Para apuntalar la gestión de un Estado, para apuntalar una sociedad. Y también es importante, por supuesto, el cómo, ¿no? No solo el fin, sino también los medios. Yo siempre he considerado que en inteligencia los medios tienen que ser tan lícitos, tan honorables como el fin. Y valga la oportunidad para recalcar eso, que las estructuras del Estado tienen que depurar a sus, a sus hombres de inteligencia. Y otro pilar fundamental para las actividades son los recursos. Si es que no se tienen recursos, si es que no se tiene una infraestructura adecuada, no se pueden generar productos de validez para la toma de decisiones en todos los niveles de conducción del Estado. En el caso de mi experticia, que es la inteligencia marítima, las nuevas plataformas que nos permiten monitorear permanentemente las embarcaciones e incluso, por ahí alguien mencionó la inteligencia artificial, la introducción, la irrupción de la inteligencia artificial se ha considerado se está llegando a considerar un parámetro fundamental para la toma de decisiones, sin dejar a un lado, por supuesto, a la inteligencia humana que desde los inicios de esta actividad ha sido trascendente. Eso sería todo en cuanto a mi intervención. Muchas gracias a los señores panelistas y muchas gracias por la oportunidad. Espero que haya otra en el futuro cercano. No, de todas maneras, Cristian, todavía no nos hemos despedido y finalmente 3 minutos para Antonio Ríos. Adelante, Antonio. Gracias, Santiago. Sí, dos o tres ideas fundamentales. Primero, sobre el tema de la provisión de inteligencia estratégica y una proyección a futuro.
definitivamente las nuevas tecnologías van a ayudar al proceso, pero sobre todo en lo que corresponde a la recopilación de información y a la síntesis de la presentación de la información, pero siempre en los roles de análisis y de interpretación en función a la misión, va a estar el factor humano de manera fundamental, ¿cierto? Eso es clave. Otro tema importantísimo es esta relación con el usuario, ¿no? Con los gobiernos y la difícil relación que puede existir. Es un tema complicado, ¿no? Pero muchas veces ayuda, al menos así ha sido en nuestra experiencia, que existan instituciones fuertes, por ejemplo, una cancillería fuerte, institucionalizada, ¿no es cierto? Como la peruana, que tiene una escuela y tiene funcionarios de carrera durante años, entonces ellos mantienen una línea, ¿no? El gobierno puede que de alguna u otra manera influya en la designación del canciller, pero hay toda una institución atrás que está detrás de ese canciller y que no es fácil cambiar los rumbos de un día para otro, ¿no? Igual en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas peruanas están institucionalizadas. Entonces ahí también eso ayuda a que los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas se manejen de manera institucionalizada, ¿no? Es un tema clave también. Cuando hay problemas con los dirigentes, eh, hay que tratar de tener actores importantes institucionalizados en la segunda línea. Eso también ayuda un poco, quizá. Y también es importante, pues, transmitir esta cultura de inteligencia estratégica en el ámbito político, a los actores políticos, para que comprendan la importancia, porque sean de izquierda, de derecha o de centro, van a enfrentar problemas cuando sean gobierno. Entonces necesitan entender el proceso. Y eso es todo, Santiago. Te agradezco la oportunidad de este evento y te felicito por la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta y después tengo a mi colaboradora Claudia que quiere pedirles que contesten una encuesta al final de la conferencia. Yo al final le voy a ceder 10 segundos para que ella pueda explicar esto. Vamos a hacer una sola pregunta para poder, como siempre, el tiempo es nuestro principal enemigo. Una pregunta que va dirigida a Antonio Ríos y dice, en su experiencia, mi consulta es si el campo de la inteligencia se le reconoce en escuelas de pensamiento, de manera similar a cómo en la economía se distinguen corrientes como la escuela austriaca o la escuela keynesiana. Si algún otro participante desea hacer una breve aporte, también le cedería la palabra. Ok, muy interesante. A ver, a grosso modo, yo diría lo siguiente. La inteligencia tiene una premisa fundamental, es que tiene que ser objetiva, ¿no es cierto? Entonces, la objetividad quizá impide un poco que existan líneas definidas de corriente de pensamiento, porque son los hechos lo que nos va a plantear a nosotros la realidad, ¿no? No son tanto las corrientes de opinión. O sea, ahí existen grandes pensadores que nos han enseñado las cosas claves, ¿no? Por ejemplo, Sherman Kent, efectivamente, Washington Platt, pero ellos no han sido formadores en el sentido de cómo pensar, sino han sido formadores en el sentido de cómo organizar nuestro trabajo, cómo entender el tema de inteligencia, como organización, como producto, ¿no es cierto? Como sistema, pero no tanto en cómo debo de pensar, ¿no? Para eso, las técnicas de análisis son diversas y nos van a llevar por diferentes caminos. Acá usamos nosotros mucho un librito muy interesante, que seguramente lo tienen, que es este. Ah, no se ve mucho. No, después Técnicas podemos dar la de información, análisis pero inteligencia. quisiera saber Es un clásico. si Xiomara tuviera alguna opinión o pasaríamos a Edgardo y después a Cristian. Una pequeña opinión sobre esta pregunta de Fabricio, un participante de esta charla, de esta conferencia. Tu micro, Xiomara.
Gracias, Santiago. Me gustaría intervenir en la siguiente pregunta. No sé si... Es que el tiempo nos ha traicionado y las preguntas las vamos a pasar a los ponentes para que las contesten por escrito y se las haremos llegar a los participantes. Lamentablemente, el tiempo es traicionero, pero por tratarse de ti, vamos a hacer esa excepción. Eh, Respóndele, por favor, a esa persona. Ok, es que él hace una pregunta sobre las políticas públicas y cómo pueden trascender. Ok, Y está hablando, entonces, como es un tema importante, me sí, gustaría... adelante, adelante, adelante. Ok. La mayoría de las políticas de gobierno no trascienden porque no hay instituciones fortalecidas y uno de los trabajos que todos los países tenemos que trabajar es en fortalecer las instituciones. Si hay instituciones sólidas, el trabajo del analista y el trabajo de los objetivos del Estado se pueden cumplir. De lo contrario, son permeables a la corrupción y al crimen organizado y por lo tanto el otro tema que es fundamental es la preparación y la educación que las universidades y fundaciones como la Fundación Diplomática de Perú, con este tema está formando cultura de inteligencia que es vital para todos. Gracias, Xiomara. Bueno, ahora yo voy a cerrar, antes de agradecerles a todos, con algunas premisas importantes de cada uno de los ponentes en algún momento hemos llegado a 140 y pico de personas escuchándonos, ¿no? Bueno, la primera, yo quiero resaltar lo que ha dicho Xiomara sobre que la inteligencia no debe pertenecer a ningún partido político porque se cometen abusos, en resumen. Asimismo, habla de los controles de los servicios y habla de la democracia, de que la inteligencia tiene una forma de operar en las democracias controladas, como también tiene otra forma más abusiva en los gobiernos de facto y de poder. Y que la inteligencia estratégica es todo un reto para los siguientes 25 años. Asimismo, en la parte final de su presentación habla de la importancia de la cooperación internacional en materia de inteligencia, ¿no? Y también que es una herramienta nacional de importancia para los estados. Nuestro segundo conferenciante, Edgardo Glavinich, de Argentina, ha resaltado la importancia de la inteligencia competitiva, que es la inteligencia que hoy día, creo yo, van a necesitar más los países, ¿no? Porque los países están en competencia, cada uno se mide anualmente por su Producto Bruto Interno, Producto Nacional Bruto, etcétera, etcétera. Y además mencionó la importancia de las nuevas tecnologías y sobre todo de la inteligencia artificial, ¿no? Y dijo que había un riesgo en que la inteligencia artificial, por ignorancia de lo que me han manifestado tanto Xiomara, Edgardo, Cristian, Antonio y Andrés, al caer en manos de ignorantes, la inteligencia artificial suplante a los servicios de inteligencia. Ese es uno de los grandes retos que tenemos y por eso Xiomara es tan incisiva cuando habla de la cultura de inteligencia. Y esa es tarea de la gente que está relacionada con este trabajo importante que el 99.9% de las poblaciones no entienden. Andrés nos ha hecho un resumen de la historia de los servicios de inteligencia y nos ha hablado perfectamente de lo que existe en nuestros gobiernos y cómo existen contradicciones en gobiernos que son pseudo facto, donde no han cambiado las normas, ¿no? Cristian nos ha hablado del ámbito de su responsabilidad, de su experiencia
y tiene mucha razón cuando dicen, si perdemos los espacios, lo perdemos todo, y la inteligencia es el arma para no perder esos espacios donde la experiencia de cada país hace que el crimen organizado avance y que la autoridad y la falta de control empiece a reinar, ¿no es cierto? Y también, lógicamente, como Marino ha resaltado, la importancia del mar y de las políticas públicas. Antonio ha hablado claramente, ¿no es cierto?, de que los altos cargos, yo comparto, no tienen, como lo comparte, creo que Xiomara ya claramente, qué es la inteligencia y para qué le sirve. No lo tienen claro, porque no hay cultura de la inteligencia, como ha dicho Xiomara. Para la misión es interesante la apreciación. No hay misión sin apreciación para poderla definir bien, ¿no? Y también ha mencionado que la inteligencia estratégica es 100% analítica y puso como ejemplo el narcotráfico y otros parecidos, ¿no? Es un resumen muy rápido que termina con una con una conclusión y un colofón que he podido extraer en estos 90 minutos que nos han permitido hablar de un tema que me apasiona, que ha sido parte de mi carrera naval, ¿no? Es, ¿cuál es la primera línea de defensa y de competitividad de un país hoy en el año 2025 para los siguientes 25 años? La inteligencia. Y dentro de la inteligencia, la inteligencia estratégica. La segunda línea de defensa es, como lo dijo Antonio, la diplomacia. Y la tercera línea de defensa, las Fuerzas Armadas. El mundo está en competencia. Cristian lo dijo perfectamente cuando habló de los principios fundamentales, el conocimiento. Y para que ese conocimiento sea efectivo, tenemos que trabajar con la academia, nos guste o no nos guste, como lo hacen los servicios de inteligencia europeos y de todos los países del primer mundo. Eso es algo que a través de lo que todos los panelistas han mencionado, de la cultura de inteligencia y sobre todo Xiomara, debemos de lograr. La academia con la inteligencia para hacer la inteligencia estratégica que necesitamos. Bueno, no los voy a marear más, no quiero quitarles más tiempo. Muchas gracias por las preguntas. Mi equipo de la Fundación Academia Diplomática del Perú está tomando nota para que les puedan responder los profesores por escrito. Y antes de agradecerles a cada uno de los participantes, en la persona de Xiomara, mi gran amiga, compañera de estudios en la Universidad de Defensa de los Estados Unidos, de Edgardo Klavinich, que nos conocimos hace poco, pero pudimos tener mucha química en este tema de la inteligencia y su importancia, de Cristian Fiallos, un colega naval del Ecuador, que rápidamente me respondió que participaba, de Andrés, que también lo hizo, de Colombia, y de mi gran amigo de la Escuela Naval, Antonio Ríos, con el cual también compartí momentos importantes de trabajo en el servicio de inteligencia, en la Dirección de Inteligencia Naval. Por eso es que puse a alguien que me dijo que era un DIN. Los DIN siempre somos DIN, para siempre. Entonces, quiero dejarle a Claudia para que les explique lo de la pequeña encuesta y pedirle la colaboración de que la llenen, porque la Fundación Academia Diplomática del Perú está en un proceso de expansión internacional, ¿no? Ya tenemos un instituto hispanoamericano, le hemos llamado hispanoamericano, de relaciones internacionales, donde vamos a trabajar todos los temas importantes que tengan que ver con las relaciones entre los estados, los organismos internacionales y todos los actores del quehacer internacional a partir del 2025 para adelante, con la finalidad de seguir la huella del embajador Javier Pérez de Cuéllar, el único hispanoamericano secretario general de Naciones Unidas, que desde 1982, por 10 años hasta 1992, cumplió una función internacional cabal, respetando los valores que deben
de servir al mundo para mejorar la calidad de vida. Muy bien, Claudia, adelante. Gracias, señor. Buenas noches con todos. Muy breve, invitamos a todos los participantes interesados en el tema de inteligencia estratégica a llenar la encuesta que está en el chat de Zoom. Es sobre nuestro plan de 2026, que incluye algunos cursos que pueden ser de su interés y queremos saber qué es lo que opinan y cuál es el curso con el que le gustaría arrancar el siguiente año. Así que los invitamos a ir a entrar al enlace, por favor, para leer a conciencia. Ahí está la descripción de cada curso y, bueno, marcar las opciones que más les interese. Gracias. Eso no es para Xiomara, que ya es PhD. ¿Ah? Los que no somos PhD podemos marcar. Bueno, tú me avisas ya para dar por terminada la... Claudia, tú me avisas y Sí, en este señor. momento agradecer a todos los, primero a todos los participantes, hemos llegado a ser 140, agradezco muchísimo. Agradezco también a una organización que me ha estado escribiendo permanentemente del doctor Yangali, que han estado presentes, y a los participantes, sobre todo a Xiomara, a Edgardo, a Cristian, a Antonio y a Andrés, por haberme dado este tiempo tan importante para que este tema sea difundido. Desde el corazón de Lima, aunque yo estoy en Pamplona, en España, se los agradezco infinitamente en nombre de la Fundación, una organización ligada, pero privada, al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y que sigue los valores internacionales que impuso durante su mandato el embajador Javier Pérez de Cuéllar y, como repito, el único hispanoamericano, mi secretario general de Naciones Unidas en 10 años que fueron muy difíciles para el mundo y que quizás sean comparables con lo que está sucediendo en este momento en el escenario internacional. Bueno, ¿hemos terminado, Claudia? ¿O Sí, señor. Ahí terminó la agenda. ya?